Vamos a hacer una oración. Padre, nos ponemos en tus manos y que tu palabra alumbre nuestros corazones, interese nuestros corazones, atraiga nuestros corazones a ti, Jesús. Atráenos a ti, Jesús. Habla a cada uno de los que están aquí presentes y han de escuchar esta palabra. Habla a cada padre, a cada madre, hijo, a cada familia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos a todos. Amén. En esta casa, que fue la última que visitó nuestro Señor Jesucristo, se dieron varios acontecimientos importantes para la vida de los seres humanos. Entonces no tenemos que pasarlo de rapidito esta lectura o esta visita a esta casa que Jesús visitó. Y adentrémonos entonces a esa visita que Jesús hizo. De hecho, le digo que no nos da la Biblia el nombre de la persona, pero sí nos da algunos datos, algunas referencias. Quizá a usted le pueda llamar la atención o quizá ya haya pensado usted, a ver, ¿que Jesús ya no visitó más casas? Sí visitó él aún todavía una o un par de casas más, pero después de que él fue resucitado. Aquí, ¿por qué pusimos que Jesús visita la última casa? Porque realmente fue la última. Él es crucificado. Fue la última casa que él visitó. Después, él es crucificado y ya él resucita. Y sí, visitó por allí un par de casas más, las cuales vamos a ver después de estas partes que vamos a estar estudiando, de esta última casa en vida, antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces el punto de vista de Lucas, la lectura que nos da Lucas. ¿Por qué te digo Lucas? Nos vamos a centrar en Lucas, porque él era un historiador, era un médico, él no fue un testigo presencial de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, pero él como médico e historiador recabó los datos fidedignamente de la boca de los testigos presenciales, directos, que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. En esta primera parte nos vamos a enfocar al Evangelio de Lucas. Sí, vamos a ver algunas citas más, pero es interesante también recalcar que esta visita a esta última casa es tan importante que los 4 evangelios nos dicen y nos hablan de esta visita a esta última casa que Jesús visitó aquí en la tierra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios nos hablan de esta última visita, porque es importante lo que ocurrió en ese lugar. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 22, versículo 7 y versículo 8. Dice así la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Aquí vamos a detener nuestra lectura. Vemos nosotros el mandato que da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. ¿A quiénes? A Pedro y a Juan. Nuestro Señor Jesucristo les da la instrucción y ellos pues realmente obedecieron. En estos 2 pasajes nos habla entonces de que antes de que ellos llegaran a la casa, hubo una preparación o había algunas ceremonias que se estaban dando. Dice aquí la escritura: llegó el día de los panes sin levadura. Entonces estamos hablando que era una fiesta. Tenía que ver mucho con la relación con la Pascua. Así lo festejaban los judíos. Era previo a tomar la Pascua. La Pascua o esa celebración o esa ordenanza que Dios había puesto a los judíos, la guardaban por una semana, por 8 días aproximadamente, para tomar la Pascua. Y vemos en este caso que la escritura nos deja ver que, como segunda parte, que era necesario, dice Lucas, sacrificar al cordero de la Pascua. En pocas palabras, Jesús llevó a cabo esa misma celebración. Después vamos a dar la explicación. Jesús llevó a cabo esa celebración, por eso mandó a Pedro y a Juan a que preparasen la Pascua que iban a tomar. Entonces podemos ver que la Pascua era una ordenanza que hasta el mismo Señor Jesucristo cumplió.
obedeció. ¿Dónde se encuentra esta ordenanza? Éxodo capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí está la ordenanza, aquí está el mandamiento, la institución, la palabra de parte de Dios, el mandato para que se estuviese tomando la Pascua. ¿Dónde se dio esta ordenanza? En el país de Egipto, en la nación de Egipto. ¿Qué hay como antecedente? Amada persona, los egipcios estaban oprimiendo al pueblo de Israel, estaba la nación de Israel en una esclavitud, en una situación precaria, en una situación difícil, sufrían mucho las familias, los padres, los matrimonios, los hijos, pues eran tratados como esclavos. Y Dios había prometido liberarlos a esta nación, y él entonces, ya en las últimas de las plagas que Dios había mandado como castigo por la rebeldía de Faraón y de todos los egipcios, él manda por último este último castigo, que iba a ser la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos. Y para que no hubiese muerto de los primogénitos en las casas de los judíos, tenían que sacrificar ¿qué? Un cordero, al cual le llamaron el Cordero Pascual, al cual se le conoce como el Cordero Pascual. De ahí surge la Pascua, de ahí surge esta ordenanza. Por eso es que los judíos, año tras año, ellos cumplían ese mandato. ¿En qué fecha se daba esa celebración? Aproximadamente entre el mes de marzo y el mes de abril. Ellos tenían que tomar la Pascua por una ordenanza de parte de Dios, y tenía un propósito el por qué ellos tenían que guardar la Pascua. Más adelante lo vamos a explicar. Entonces la palabra Pascua significa lo siguiente: Pascua del hebreo Pasach, que quiere decir pasar por encima, dejar a un lado, fiesta instituida por Dios en conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. Entonces aquí aprendemos algo muy interesante. ¿Por qué nos da la definición la siguiente, el hebreo Pasach, que quiere decir pasar por encima? Porque iba a pasar el ángel que iba a ¿qué? A castigar a los primogénitos, a dar muerte a los primogénitos. Iba a pasar el ángel, pero había una indicación que tenían que sacrificar para los judíos un cordero para que no hubiese muerte en la familia de ellos, en la casa de ellos. Pasar por encima, esto es, cuando miraba la señal, el ángel, la sangre, en este caso, entre las columnas o los pilares, etcétera, de la casa donde se había puesto, miraba la sangre, miraba la señal, entonces pasaba el ángel y ahí no había muerte. Ahí no había muerte. ¿Por qué no había muerte? Porque ellos obedecieron al sacrificar ese corderito. Entonces, nosotros podemos entender que la Pascua era cuando todos los judíos sacrificaban al cordero, y después de que sacrificaban el cordero, me estoy trasladando ya a la época de Cristo, sacrificaban un corderito. Después de sacrificarlo, después de hacer varios procedimientos en esa cena, que vamos a explicarlo más adelante, ellos después tomaban la cena, comían ese corderito. Vamos a ver Éxodo para que nos quede un poquito más claro y entendamos qué es la Pascua, qué es lo que estaban celebrando en esa casa. Por eso le decía que no podemos irnos rápido en esta última visita que Jesús hizo, porque hay varias verdades muy importantes y profundas e importantes. Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 8. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios de cómo se celebraba esa Pascua. Hablad
a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, cercano a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El punto era que no se tenía que desperdiciar nada. No se tenía que desperdiciar nada. Entonces invitaban a algún vecino cercano: mira, somos muy pocos en la familia, vamos a tomar la Pascua. ¿Por qué no toman la Pascua con nosotros? Y ya entonces se reunían los familiares y tomaban y sacrificaban al corderito. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Era la marca, era la señal para que cuando llegase el ángel no llegase y castigara allí a los primogénitos. Versículo 8, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esa era la instrucción de cómo se debería de tomar la Pascua. Ahora, es particular, aquí dice hierbas amargas. Con hierbas amargas lo comerán. Y las hierbas amargas eran lo siguiente, si pones por favor, eran manzanas, era una bebida y estaba compuesta con manzanas, granadas, nueces, que se trituraban mezclándolas con agua para después comerlas con pan y vino. Entonces lo trituraban. ¿Ustedes han comido las nueces? Cierto, no hay una parte que está amargosa. Por eso le llaman, lo comerás con hierbas amargas. Y eso tiene un significado. Hay un significado especial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya después de que ellos preparaban la Pascua, ya que habían rociado la sangre con la sangre de los dinteles, entonces asaban la carne y después la comían y lo tomaban con hierbas amargas. Ahora, los corderos eran sacrificados, según lo que acabamos de leer, y en lo que vamos a ver el Nuevo Testamento, los corderos eran sacrificados por la tarde. Según algunos estudiosos dicen que aproximadamente lo sacrificaban el cordero entre las 3 y 5 de la tarde. Entre las 3 y 5 de la tarde empezaban a sacrificar el cordero. Y trasladándonos a la época de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se anticipó. Él sabía que había un procedimiento para la preparación de la Pascua y por eso mandó a Pedro y a Juan a que prepararan la Pascua. Entonces, ¿quiénes fueron los que compraron el corderito sin defecto? Ellos dos. ¿A dónde fueron? Pues al lugar donde se sacrificaba el corderito y lo ponían en el altar. Entonces lo sacrificaban, el procedimiento del sacrificio era sacar la sangre, lo rociaban, etcétera, etcétera. Y ya sacrificado, era en un intervalo de 2 horas, te digo que era de 3 a 5. Ya después, ya sacrificado, ellos llevaban al cordero para ser cenado, para ser comido, como lo vimos en el libro de Éxodo. Entonces eso era lo que los discípulos, en este caso Pedro y Juan, hicieron. Obedientemente obedecieron a Jesús y prepararon la Pascua de esa manera. Pero sigamos con nuestra lectura. Después de esta explicación, ahora vayamos a Lucas 22:9 al 13, lo vamos a leer seguidito. Ellos le dijeron, después de la instrucción que da Jesús, ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Entendemos el mandato, Señor. ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Ahí está esa visita a esta casa. Y dice el versículo 11: y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?
Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí, esto es preparado, allí estará ese lugar. 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. De esta lectura vamos a resaltar 3 puntos solamente. Y el primero es el siguiente. Llama la atención que en lugar de que se encontraran los discípulos a una mujer con el cántaro de agua, nos dice que era un hombre. Es particular el dato. ¿Por qué te digo que es particular? Porque los judíos tenían como costumbre, por lo regular, las que iban por el agua a los pozos con los cántaros, eran las mujeres. Y aquí lo particular es, ¿qué hacía este hombre con el cántaro con el agua? ¿Qué significado, qué enseñanza nos podrá dar Jesús? Amada persona, debe de haber algo importante, pero yo voy a tomar este punto con toda la intención para aplicarlo de la siguiente manera. A veces los hombres dicen, tú solamente me tienes que cocinar y yo voy a trabajar. Amados varones, esposos, padres de familia, es bueno servirle a las esposas. Es bueno prepararles en ocasiones cuando se pueda, no porque sea tu obligación, pero cuando se pueda, cuando tu esposa esté cansada, cuando tu esposa en un momento está enferma, prepárale una comida, prepárale una buena bebida, prepárale su té. Es bueno servir a las esposas. Pero es que cómo me voy a ver yo haciendo la comida, ni que fuera mujer. ¿Y qué? O sea, no hay ningún problema con que tú prepares una comida a tu esposa, a tus hijos. Aquí en Chiapas está la cultura, y yo espero que no la haya en ninguno de los cristianos o en ninguno de los presentes, de que ven mal que el hombre participe lavando los trastes cuando es necesario. Créanme que cuando me han invitado a ciertos lugares, hasta en iglesias, a mí me quieren prohibir que yo recoja mis trastes y los lleve. Y me dicen, hermano, no rompa el orden. Todavía me dicen así, no rompa el orden. Para eso están las servidoras, por eso están aquí estos, etcétera, ¿no? Bueno, y más, si yo voy a una casa y quiero lavar traste, no. ¿Por qué? Porque ven mal, como ellos no están acostumbrados a hacerlo, la mayoría no están acostumbrados quizá en un momento a hacer una comidita. A ver, ¿quién de los varones sabe hacer una buena comida? Aquí presentes, con eso les digo todo. ¿Sabes hacer alguna sopita para tu esposa? ¿Sabes hacer algún alimento específico? Yo no soy un gran chef, pero por lo menos sí sé hacer algo, ¿no? Yo no les voy a decir qué sé hacer, porque no sé mucho, ¿sí? Pero lo que yo sé hacer, lo hago de corazón. ¿Y cómo les gusta a mi familia? ¿Cómo le gusta a mis hijos? Les gusta, ay papá, hazlo, es que tú tienes otra sazón. Y digo, no es que yo me esté floreando aquí, pero amados, a ellos les gusta que tú les sirvas. No se ve mal uno. Cuando tú tengas la oportunidad, cocínale a tus familiares, cocínale a tus seres queridos, hazles alguna comida, una buena bebida, etcétera. Aprendamos de este varón que probablemente, yo quiero pensar, que ayudó a su esposa. No te preocupes, yo voy por el agua. Ay, pero ¿qué van a decir las demás mujeres? No te importe qué digan las demás mujeres, yo te voy a ayudar, eres mi esposa. Lo que tú quieras. Hermanos, jóvenes, es bueno saber cocinar. Ay, que cocine mi hermana. Ay, por eso es mujer. No, ¿y qué con eso? Es bueno que tú aprendas a hacer comida. La verdad, es importante que tomes en cuenta este dato, este punto. Porque el día de mañana que ya no tengas a mamá y a tu hermana, porque tu hermana se casó y se fue a un lugar lejano a ti, y tú eres joven, y ya no tengas a mamá, y que pues imagínate, puros hermanos hayan sido y son solteritos todavía, ¿quién les va a cocinar a toda esta bola de hombres? ¿Quién les va a cocinar? ¿Sabrá el hombre hacer un caldo de pescado? ¿Sabrá el hombre hacer un caldo de pollo? Básico, sencillo. ¿Sabrá el hombre hacer, el jovencito, hacer un alimento que te hacen tus papás? Y a veces los jóvenes, ay, otra vez eso. Ya quisiera saber cómo lo haces. A ver si es cierto que eres bueno. Así como eres exigente, ¿por qué estás salado? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Por qué? A ver, hazlo, a ver si es cierto, que es muy fácil hacer la comida. Mis respetos para todas las mamás que saben hacer comida. Mis respetos. Dios las capacitó y las entrenó para ello, les da esa gracia y de veras qué bendición. Por eso dice la Biblia que el que haya esposa, ¿haya qué?
haya el bien. El que haya esposa, haya el bien. Definitivamente. Amados varones, tomen en cuenta este apartado. Siguiente punto que vamos a resaltar de esta lectura de Lucas 22, 9 al 13. La disposición del padre de familia de esa casa para prestar la casa a Jesús. La disposición. Oh, amada persona, que vamos a tener una reunión. ¿Dónde la haremos? Pues híjole, ¿por qué no prestas tu casa en un momento dado? ¿Por qué no tener esa posibilidad o esa disposición? Es que mi casa es pequeña, no importa, así estaba Jesús visitando esas casas, la gente no cabía, hombre, ya los que quepan hasta allí, y que ahí se haga una reunión. Algo donde se comparta la palabra de Dios, esa disposición. No, es que ¿cómo voy a prestar mi casa? Bueno, es que tengo mi esposo que es inconverso. Bueno, le puedes decir, mira, quiero tener una reunión aquí con algunas hermanas, algunas mujeres o algunos varones. Si eres varón, mira, voy a ocupar este cuarto. ¿Será que habrá algún problema? Si dice no, pues no, punto y se acabó. Pero hiciste el intento. No, es que no quiero que vean mi casa. A veces pueden decir las personas, ¿cómo voy a hacer? Etcétera. No, amados. Este varón dispuso su casa. ¿Para qué? Para que Jesús la visitara. En una reunión, en tu casa, en cualquier casa donde tú vivas, amada persona, donde tú invites a algún grupo de mujeres, si eres mujer, algún grupo de hombres, si eres hombre, para compartir la palabra, una familia o 3 familias, amada persona, que sea una casa sencilla, esa casa la va a visitar Jesús. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí va a estar Él. Y más cuando se va a compartir la palabra de Dios. Es muy cierto que quizá a lo mejor varios de ustedes digan, híjole, pues yo por mí ahí está mi casa, ¿no? Y yo lo sé que a lo mejor lo puedes hacer y decir de corazón. Y a lo mejor algunos de ustedes tienen esa costumbre, porque aquí en Chiapas yo me he encontrado que la mayoría de las personas que van a una denominación aprovechan cada momento. Que un cumpleaños, hacen una comidita, invitan a la gente, invitan a un predicador para que dé una palabra. Yo no lo veo mal, eso es correcto, ¿verdad? Pero es que algunos dicen que festejar los cumpleaños es pecado, ya sabrán a quién me estoy refiriendo. No, amada persona, hay que aprovechar la oportunidad. La Biblia dice que debemos de ser, ¿qué? Agradecidos, dar gracias a Dios de todo. Y entonces, si hay un cumpleaños, bien se puede aprovechar para invitar a 1 o 2 familias para que lleguen allá a tu casa y, ¿por qué no, en un momento dado, hacer un estudio evangelístico? No que vaya el pastor, ¿verdad? Porque imagínate, y todos van a decir, no, pues vamos a hacer aquí algo, y que el pastor, no, pues me la voy a pasar de casa en casa. No, cualquier hermano, cualquier hermana puede predicar, puede compartir, o tú misma puedes compartir, o pueden ver alguna enseñanza, etcétera. O ¿por qué no? Si hay el tiempo y el espacio, con todo gusto les apoyamos. No hay ningún problema. Pero se aprovecha la casa, dispón tu casa. Es que ¿qué va a decir el pastor si viene, o el predicador, o la hermana si yo le invito? ¿Qué va a decir de mi casa? No decimos nada. Te vamos a decir gracias por invitarnos, tenemos años de conocernos y nunca nos habías invitado. Gracias. Y no es porque yo me esté invitando, no estoy haciendo lo que Jesús se invitó de todo corazón él, ¿no? ¿A la casa de quién? De Zaqueo. No me estoy invitando. Simplemente dispongamos nuestra casa para compartir a Jesucristo. En los momentos que se pueda, en las oportunidades que tú tengas. Yo sé que a veces es privacidad lo que en ocasiones la gente quiere, ¿no? O no vayan a manchar mi pared, no vayan a ensuciar el mueble, no esto, lo otro. Ya, por favor, si se mancha, se lava. Así como se mancha tu ropa o no se mancha tu ropa. Y la lavas así de rapidito, no pones peros. Entonces, amada persona, hay algo más importante que la construcción, que la limpieza. ¿Qué es? La palabra de Dios. Es que no invito aquí porque es especial. No, amada persona, no seamos materialistas. Prestemos nuestra casa para compartir la palabra de Dios. Tengamos esa disposición cuando se necesite. Y no porque yo te les esté pidiendo, sino que cuando sea la ocasión. Tengas tú la ocasión. A lo mejor tú dirás, bueno, pues yo no tengo casa, pero eres joven y estás rentando un cuarto, estás rentando una casita. ¿Qué de malo tiene que se haga una reunión de jóvenes? Una reunión para compartir la palabra de Dios. Dispongamos nuestra casa para que Jesús la visite. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos aprender de esa lectura, la disposición de este padre de familia. ¿Y qué más podemos resaltar de esa lectura? La pronta obediencia de los discípulos. Ellos fueron muy obedientes, le creyeron a Jesús
¿Cómo es posible, Señor? Ni nombre nos has dado de la persona, danos por lo menos el nombre. No estuvieron ahí objetando, no estuvieron utilizando la lógica. Amados, simplemente hay que obedecer. Si Jesús te dijo, mira, si Él miró necesario no dar el nombre, pues es porque no era necesario dar el nombre. Bien pudo darles el nombre, pero Él a veces yo creo que quiso probarlos, a ver qué tan obedientes eran y que no lo cuestionaran. Oye, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos allá a un hombre con un cántaro con agua? Pues es que no era común. No iban a estar todos los hombres con el cántaro de agua, no era común. Entonces ahí se iban a dar cuenta que era este hombre. No, pues es él. Oye, fíjate que el Señor, sí, Jesús ya había previsto eso, ya había hablado Él con el hombre. La obediencia. Pero es que ¿cómo voy a hacer esto, Señor? No cuestionaron nada. Simplemente hay que obedecer, punto, y se acabó. Así Dios nos da instrucciones, mandatos, que a veces a lo mejor no son lógicos, pero que tú tienes que obedecer con fe, con confianza, porque Él te está ordenando de esa manera. Entonces los discípulos fueron obedientes y no cuestionaron a Jesús, y no estuvieron diciendo en un momento dado, este Señor, Pedro o Juan, no estuvieron diciendo, ¿por qué nosotros, Señor? Mira, pues tenemos que ir a buscar el cordero, y luego, ¿por qué no mandas a Mateo? Manda a Mateo, mira, yo soy Pedro, Señor, tú sabes que yo tengo mucha responsabilidad, tengo muchas cosas, Señor, mira, manda ahí a este Leví, hombre, manda a Simón, manda a Judas, etcétera. O sea, no cuestionaron, simplemente obedecieron a la voz de Yah, porque era un privilegio servir a Jesús, obedecer a Jesús. Oh, amados, qué importante es la obediencia en un cristiano para con su Cristo. Qué importante es la obediencia. ¿Te gustan que te obedezcan tus hijos? Obedece a Jesús. ¿Te gusta que te obedezca tu esposa? Obedece a Jesús. ¿De acuerdo? Da ejemplo. Amados, obedezcamos a Jesús como padres, como cabezas de un hogar, ¿verdad? Después de Cristo, claro está, porque qué importante es que Cristo sea la cabeza de ese hogar. Porque la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces es muy importante eso, la obediencia. Qué importante es la obediencia en la familia. Qué importante es la obediencia de los hijos para con los padres. De veras, si reyes, si personas poderosas han obedecido, ¿tú por qué no obedeces a papá y a mamá? ¿Por qué no obedecer a Dios? La obediencia es humildad, es tener una actitud no altivo. Alguien que es muy obediente es alguien que no es rebelde, es alguien que no es altivo, no le va a batallar con la soberbia, porque es obediente. Esos son los 3 puntos que podemos resaltar de esa lectura. Ahora veamos el versículo 14, Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces ya estaba toda la situación preparada, ya era tardecita, 6, 7 de la noche, por ahí aproximadamente. Pues cuando dice aquí la escritura, cuando era la hora, esa hora no tenía que pasar después de la medianoche. No tenía que pasar como lo hacen los mexicanos o en otras naciones, que a las 12 de la noche festejan porque el nuevo año y que a las 12 de la noche el nacimiento y que sabe qué tanto. No, amada persona, no era después de las 12 de la noche o a las meras 12 de la noche. No, tenía que ser aproximadamente entre 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. No nos dice bien el horario, pero fue en ese en ese lapso de tiempo que Jesús tomó la cena con sus discípulos. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Cuando era la hora. Vamos a ver lo que dice Éxodo 12:8 para que veas que sí había un horario específico. No tenía que pasar después de las 12 de la noche. No nos hemos salido del tema. Estamos hablando de la Pascua, de lo que es la Pascua, de cómo es que se celebró la Pascua Jesús con sus discípulos en esa casa. Éxodo 12:8 al 12. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él, del cordero, hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana
lo quemarás en el fuego, porque Dios no está en un momento dado a favor de la gula. Es que lo tengo que comer todo. Híjole, ya me sacrificaré, ¿no? Tengo que comer. No, ¿cuál? Si ya llenaste no tienes que entrarle más, porque es que es gula, o sea, es pecado, es glotonería. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por eso es que se invitaban a las personas, por eso invitaban a las familias, ¿verdad? A los vecinos que estaban por allí para celebrar la Pascua y no se desperdiciara, pues prácticamente nada. Y si algo quedaba, entonces no se tenía que comer al siguiente día. No se tenía que comer al siguiente día. Se tenía que hacer lo siguiente. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y aquí hago una aclaración, esto fue algo muy específico para los que estaban viviendo en Egipto. ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel. No creas que así le tomaron los discípulos ahí con Jesús, ahí como a las vivas. No, amados. Era algo diferente, era una situación diferente. Aquí ellos sí lo tenían que tomar así, tenían que estar preparados porque Dios los iba a llamar a la voz de ya para que salieran de Egipto. Entonces tenían que estar en una preparación y no nos vamos a centrar en explicarles qué es ceñírselo el lomo, vuestro calzado. Ese sería otro tema y específico para cierto tipo de personas. Entonces, ¿qué más dice aquí la Escritura? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses con D minúscula de Egipto. Yo, Jehová. Entonces aquí vemos, amada persona, que había un horario específico, había un orden de cómo ellos iban a tomar la Pascua. Tenían que estar preparados, etcétera. Iba a venir el castigo. Iba a venir el castigo. ¿A quiénes? A los que no estuvieran preparados para la Pascua. Eso tiene algo importante, pero eso después lo vamos a explicar. Entendiendo cómo tomaban ellos la Pascua, vamos al siguiente punto. Ahora sí, vamos a explicar el orden que tenían los judíos en la época de Cristo para tomar la Pascua, que es el siguiente. Y aquí solamente lo voy a leer. No va a aparecer en la pantalla. Número 1, cuando ellos preparaban la Pascua, ya explicamos un poco cómo es que Jesús los mandó a los discípulos, había una preparación, etcétera. Ya cuando todo estaba preparado, ya cuando Cristo estaba en la mesa con todos sus discípulos, eso fue lo que ocurrió. Ellos tomaron el vino mezclado con las hierbas amargas. Esto es, empezaron a tomar el vino, tomaban ahí las hierbas amargas, lo tomaban y era amargoso. Ese era el primer paso que ellos daban. Esa bebida era particular, era algo específico. No era de muy buen agrado, pero lo tenían que hacer así. Y tenía un porqué. Después de que ellos tomaban esa bebida, el vino mezclado con el agua de las hierbas amargas, las mismas hierbas, que era como un puré que les decía que se hacía, ese puré, como segundo paso, lo empezaban a comer y estaba amargoso. Lo tenían que comer, no era de su agrado. ¿Qué era lo que en este caso simboliza el comer ellos de esa manera las hierbas amargas? Simple y sencillamente un recordatorio de que ellos fueron esclavos en Egipto y que ellos lloraban con amargura, ¿verdad? Que estaban esclavizados, que estaban siendo ofendidos, lastimados, que sus familias estaban siendo afectados. Y yo no dudo tantito que todas estas familias quizás estaban resentidos, estaban amargados, estaban esclavizados en el pecado de la amargura. ¿Contra quiénes? Contra los egipcios, probablemente. Amada persona, el que ellos tomaran las hierbas amargas era un recordatorio, simple y sencillamente, que ellos fueron esclavos y fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Un simbolismo de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos comían las hierbas amargas, entonces bebían una vez más la segunda copa. Tomaban la segunda copa de vino y ya en esa segunda copa el padre lo que hacía era explicar a la familia, a los presentes, si estaban los vecinos también acompañándolos. El padre explicaba lo que ocurrió en Egipto, cómo ellos eran esclavos de Egipto y todo lo que sufrieron, y empezaban
a dar una enseñanza al respecto. O sea, se volvía algo amena esa celebridad con la familia. Recordaban lo que ellos sufrieron, lo que sus padres sufrieron en Egipto y lo que Dios hizo por ellos. Que no fueron afectados familiarmente, que no hubo muerte en su familia, no hubo llanto, no hubo lloro, porque hubo un cordero, porque hubo sangre derramada para que no fuese muerto ninguno de ellos. Había una preparación. Después de que bebía el padre de familia esa copa y daba esa explicación del significado de la Pascua, era sacado el cordero. Pues ya había sido calentado, o quizá a la vez ahí lo estaban calentando, o ya estaba preparado, como tú lo quieras ver, que haya pasado. Y ese cordero era el que ya había sido sacrificado, etcétera, etcétera, ya había sido asado, en fin, con el pedazo de pan sin levadura, que era así lo que comían. No era un pan agradable, no era un pan así como el que tú le comes, que a veces está dulcecito, que está exquisito, que está rico, no. Era un pan sin levadura y era cenado. Comían el pan, comían la carne y empezaban a cenar al cordero. Después de que ellos cenaban, como quinto paso, se tomaba la tercera copa de vino. Y esa copa de vino, en el cuarto paso, cuando se comía el pan, fue que Jesús le da un significado, ¿verdad?, a esa comida, y a esta bebida que vamos a explicar, Jesús también da el significado. En esta tercera copa es cuando Jesús dice: bebed, este es mi sangre, que por vosotros es dado. Y en la comida, cuando partieron el pan, cuando dice la Escritura que Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado y es molido. Y va a ser molido, así como ustedes van a moler con sus dientes ese pedazo de pan, así mi cuerpo va a ser molido por ustedes. Amados, Jesús cambia, da el significado. Por eso es que ya no hay necesidad de hacer una Pascua como esta. Los judíos actualmente, los que están esperando la venida del Mesías, ellos lo siguen esperando, ellos siguen preparando esta Pascua. Ya nosotros ya no lo hacemos así, porque Cristo Jesús es el Cordero Pascual. Cristo Jesús, el que murió en lugar de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Cristo le dijo a los discípulos: este es mi cuerpo. La carne que ellos estaban comiendo, tanto el pan, lo que tú quieras, sobre todo ahí dice la Escritura el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta es mi sangre, la copa, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amada persona, Cristo les estaba diciendo a los discípulos: yo soy el Cordero Pascual. Así como en Egipto, esos israelitas, para que no fuesen muertos los primogénitos o ellos, etcétera, etcétera, hubo un sacrificio. De hecho, cuando un judío pecaba, tenía que hacer ¿qué? Un sacrificio, un corderito tenían que ofrecer para la expiación de los pecados. Tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre. Era particular lo que Jesús estaba diciendo en esa casa, en esa última casa que él visitó. Él tomó la tercera copa y él dice que esa representaba su sangre. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 10:16, para que nos quede claro en este quinto punto que les estoy diciendo, que se tomaba la tercera copa de vino. En ese paso Jesús dice lo que les acabo yo de mencionar, pero fíjate lo que dice Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, dice, hace una pregunta Pablo, porque si lo tomaban los judíos en la tercera copa que ellos tomaban, esa copa representaba para los judíos en la época de Cristo la copa de la bendición, la gracia que Dios había dado para que no fuese muerto, en este caso los judíos, ¿verdad? Los primogénitos, etcétera. Era una copa, era llamada la copa de la bendición. Y es donde Jesús aprovecha y le da el significado, ¿verdad? Entonces nos habla de la copa de la bendición. Dice, la copa de bendición que bendecimos, hace la pregunta Pablo, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Sí me explico? Oh, amada persona,
la copa de la bendición. Esa es la que Jesús aprovechó y dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es dado. Por la sangre de Cristo, el ser humano es bendecido para el perdón de sus pecados. Ya después de que cuando Jesús da esa interpretación y les dice a sus discípulos, cuando Él toma la copa de bendición, así tomaban ellos la tercera copa, ¿verdad? Y por último, lo que se hacía en esa cena era, después de que terminaban todo ello, los judíos acostumbraban a cantar el himno. Terminaban esa celebración, esa Pascua, con una alabanza, con un himno, con un canto. ¿Cuál era el canto que ellos entonaban? Tú lo puedes leer en tu casa. El libro de los Salmos 113, según algunos estudiosos dicen, que es un canto que nosotros hemos entonado aquí. ¿Han escuchado ustedes el canto de alabad, siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová, bendito sea el nombre? Alabad, siervos de Jehová, grande sobre todas las naciones es Jehová. ¿Lo han escuchado? Bueno, ese es el Salmo 113, ese canto fue sacado del Salmo 113. O, si no cantaban el 113, cantaban el Salmo 118, que viene siendo, usted lo puede leer en su casa, es un canto, es una alabanza que también hemos entonado aquí, que se titula Alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Han escuchado ese canto, esa alabanza? Es el Salmo 18. Después de que ellos entonaban el canto, terminaban con la celebración de la Pascua. Así culminaban los judíos. Pero sigamos con nuestra lectura, ¿de acuerdo? Ya explicamos el orden que tenían para tomar la Pascua los judíos y el orden que llevó nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Son 6 pasos que ya explicamos. Lucas 22:15 dice, y les dijo, ya está Jesús con todos los discípulos a la mesa y les dice lo siguiente, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Dice el 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. 2 verdades. Vemos un anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Estar con sus discípulos para tomar la Pascua. Gente muy cercana a ellos. ¿Quién eran los que tenían que tomar la Pascua? La familia. Por familia. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién era su familia? Su papá, su mamá, sus hermanos de sangre. ¿Qué dijo? Esta es mi familia, estos son mis padres, esta es mi madre. ¿Y a quién señaló? A sus discípulos. Jesús entendía que Él tenía una prioridad. ¿Cuál era? Su iglesia. El reino de Dios y su iglesia. Era importante para Cristo. No que no le importara su madre o su padre o sus hermanos. No, los amaba, pero en su respectivo orden. En su respectivo orden. Entonces vemos nosotros que en esta lectura que estamos teniendo, que Jesús le dice a sus discípulos, cuánto he anhelado tomar con ustedes esta Pascua. ¿Sabes por qué también? Porque era la última Pascua que iba a tener Jesús con sus discípulos. Es particular, la Biblia no nos deja ver que en el primer año hayan celebrado la Pascua, o el segundo año, el tercer año. Yo pienso que sí la celebraron porque era un mandato, pero Jesús casi al final de su vida advierte lo que estamos leyendo, comparte estas verdades, revela y le da un significado, le da el significado correcto hacia la nueva Pascua, a la nueva instrucción de cómo nosotros vamos a celebrar la Pascua. Jesús anhelaba estar con sus discípulos en esa casa para tomar la Pascua. Oh, amados, cuando se toma la Pascua, que vamos a explicarlo más adelante, cuando la iglesia, aquí contemporánea, últimamente, en cualquier lugar donde esté la iglesia del Señor Jesucristo, Jesús anhela, toma la Pascua con su iglesia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Cada vez que se tenga la oportunidad de tomar la Pascua, o como nosotros actualmente le llamamos la cena, y que tenemos un fundamento bíblico, tienes que aprovechar. Se tiene que aprovechar cualquier iglesia, porque es la cena del Señor. Jesús anhela, cuánto he deseado tomar esta Pascua con vosotros, antes de que yo perezca, antes de que yo sea crucificado. Hay algo especial
Hay una bendición particular al tomar la Pascua del Señor Jesucristo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y fue su última Pascua. Fue la última Pascua. Y entonces vendrá Jesús una vez más a participar. Él nos habla aquí ya de su segunda venida y nos deja ver que va a haber una vez más esa reunión con su iglesia para tomar ese mandato. Así lo dice, cumplir ese mandato. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, su segunda venida. Jesús se sentará para volver a tomar la cena o tener esa convivencia con su iglesia. Penúltimo punto. Actualmente, ¿cómo se celebra la Pascua? Dejamos a los judíos, dejamos lo que Jesús tomó con sus discípulos, todo lo que se llevó a cabo. Vayámonos a lo que actualmente en este 2019, ya casi finalizando, 2020 y casi ya iniciando, ¿cómo se celebra la Pascua? ¿O cómo se debe celebrar la Pascua? ¿O cómo nosotros la celebramos? Actualmente, ¿cómo se celebra la Pascua? Bueno, para dar la explicación o los pasajes antes de pasar a ello, es importante que tú sepas que Jesús instituyó dos ordenanzas que toda iglesia, cualquier parte de este mundo, debe de cumplir. Algunos dicen dos, algunos dicen tres. Las dos posturas son correctas. Si algunos dicen tres, no hay ningún problema, es correcto. Si algunos dicen dos, es correcto. Por ejemplo, ¿cuál es la tercera? La primera es el que creyere y fuere bautizado. Entonces, el bautismo. No nos vamos a centrar ahorita, es un mandato, todo cristiano, toda cristiana debe de ser bautizado. Es un mandato. Dos, la persona, el bautizado, debe de participar de la cena del Señor. Nosotros le llamamos cena y eso lo vamos a explicar con un pasaje más. ¿Por qué le llamamos cena y no Pascua? Que es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de Pascua, estamos refiriéndonos a la cena del Señor. Esos mandatos Jesús da para cada iglesia y se debe de poner por obra y se debe de obedecer. Otros dicen, es que son tres. Bueno, ¿cuál es el tercero? El predicar el evangelio, porque así lo dice. Id y predicar el evangelio, ¿a qué? A toda criatura. Entonces, ¿por qué nosotros le llamamos la cena del Señor? 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, ¿qué? La cena del Señor. Por eso subrayé aquí. Y aquí en el contexto se está hablando de la cena del Señor o la Pascua. ¿Cómo le llama Pablo? ¿A comer qué? La cena del Señor. Por eso nosotros le llamamos participar de la cena del Señor. Los judíos le llaman la Pascua, nosotros la cena del Señor, porque Jesús se presenta como el Cordero Pascual y como el Cordero, si tú lo quieres ver, de expiación por los pecados, pero estamos refiriéndonos ahorita al Cordero Pascual. Y le da el significado de la sangre, y da el significado de su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya explicábamos. Por eso le llamamos nosotros la cena del Señor. ¿Cómo se celebra la Pascua? 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La iglesia de los Hechos celebraba la cena del Señor. 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el significado que Pablo le da a la cena del Señor. Uno recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo y vemos que ellos tomaban la cena de esta manera. Se parte el pan y se toma la copa. Los que lo toman con jugo de uva, pues tampoco es problema, que a final de cuentas es ¿qué? Un simbolismo, ¿no? Lo que hizo Cristo. ¿Cómo es que Él derramó su sangre? Por nosotros. ¿Cómo es que Él dio su cuerpo? Por nosotros. Entonces ya uno recuerda que el sacrificio de Cristo, pues la muerte del Señor, ¿qué? Anunciáis hasta que Él venga. Entonces recordamos el amor de Cristo. Lo hacemos y así se debe de hacer.
Ahora, así como Cristo mandó preparar la Pascua a los discípulos, de la misma manera debe de haber una preparación. Debe de haber una preparación para tomar la Pascua. Vamos a ver este punto. Se toma la cena con un corazón preparado. Toda iglesia, todo cristiano, toda cristiana contemporánea debe de tomar la cena del Señor con un corazón preparado. ¿Cómo debe de ver esa preparación? Primera de Corintios 11:27. ¿Por qué tiene que ver esa preparación? ¿Y a qué me refiero con preparación? Con un corazón limpio, con un corazón purificado, con un corazón perdonado, siendo un discípulo. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Oh, amada persona, el participar de la cena del Señor indignamente, la persona es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es culpado ante los ojos de Dios de pecado porque está menospreciando la mesa del Señor, la Santa Cena. Por eso es interesante tomar en cuenta esta preparación. Es importante tomar en cuenta esta preparación. Cualquier hombre o mujer que tome la cena del Señor indignamente está en problemas. Está en problemas con Dios. ¿Qué es indignamente? Con un corazón no preparado, con un corazón de maldad, de enojo, con un corazón de impiedad, etcétera, con un corazón no arrepentido. Tomo la copa, tomo el pan y todo, órale, vámonos, para quedar bien con los demás, porque hay quienes no lo toman, entonces empiezan los otros que están a su lado, los que son de la iglesia y van a pensar que estoy en pecado y no sé qué me van a hacer, qué van a pensar de mí. Y se siente forzado para quedar bien con los demás, o con su esposa, con su esposo, con la familia, que van a pensar, ¿por qué no tomó mi esposa la cena? ¿Por qué no participó mi esposo de la cena? ¿Por qué no participó mi hijo en la cena? ¿Qué impiedad estará haciendo? Le voy a preguntar. Entonces, para que no le pregunte, la gente pues se lo toma pan, órale, vámonos, no vayan a preguntar, van a descubrir mi maldad. ¿Qué impiedad es esa, amada persona? ¿Qué grande maldad es esa? Y así muchos toman y participan de la cena del Señor indignamente. Qué terrible. Pero más terrible es que un verdadero cristiano, una verdadera cristiana que realmente es discípula de Cristo, que tome la cena del Señor indignamente. Eso es particular también. Y es peligroso. Y es pecaminoso. Pecaminoso, amada persona. Amado hermano, amada hermana. Dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por eso dice Pablo, miren, para que no se metan en problemas con Jesús, para que no pequen contra de Dios, para evitar todo corazón engañoso, pecaminoso, indigno de participar de la cena del Señor. Pruébese uno mismo antes de que uno vaya a participar de la cena del Señor. Porque es peligroso, estás en un terreno peligroso. Pruébate a ti mismo si eres digno de participar de la cena del Señor. Amada persona, no tengas miedo. Si en un momento dado hayas cometido una falta, un pecado, etcétera, y que tú no te sientes digna o digno de participar de la cena del Señor, no tengas miedo, no te sientas presionado en tomar la cena. No la tomes, porque pecas contra de Dios. Pecas contra de Dios. No, amados. La cena del Señor no la puede tomar un borracho, no la puede tomar un drogadicto, no la puede tomar un mentiroso, una mentirosa. No puede participar de la cena del Señor alguien que roba, alguien que se enoja, alguien que tiene amargura, alguien que no está arrepentido, arrepentida. Pero es que en las iglesias todo el mundo la toma. Sí, pero no saben el problema que se están metiendo. Tenemos que tener responsabilidad los líderes de compartir la cena. Ustedes dirán, ¿y ustedes no la comparten? Sí, nosotros creemos y la compartimos, pero no de una manera para exponerlos a las personas y forzarlos a que tomen de la cena. No, amados, no queremos añadir más maldad a la maldad que varios de ustedes están haciendo y tengan más problemas con Dios. Por eso es que no participamos en este tipo de reuniones generales de la cena, me refiero de domingos, para que nadie peque innecesariamente contra de Dios. Lo hacemos por amor a su alma. No porque seamos sectarios o seamos que hagamos una distinción. No, amados. Es por amor a su alma. Y por respeto
principalmente también a las Sagradas Escrituras. ¿Con quién tomó Jesucristo esa Pascua? Con sus discípulos. Si usted quiere participar de la cena del Señor, lo primero que tiene que hacer es ser un verdadero discípulo o discípula del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si tú ya estás bien probadito, ¿no? Señor, gracias, por la gracia de Dios soy lo que soy, y aquí estamos en fe, etcétera, etcétera, en obediencia, en santidad, en fin. ¿Qué dice el 29? Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué hace? Juicio come y bebe para sí. ¿Para qué meterse en problemas? Entonces no hay que participar de la cena indignamente, porque cuando se participa indignamente, viene juicio, como dice aquí la Escritura, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos que comieron o participaron de la cena indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y muchos duermen se pueden aplicar de dos maneras. Espiritualmente, están muertos, si tú lo quieres ver así. O dos, por haberse atrevido a tomar así la cena del Señor, Dios los mató. Ya murieron. O murieron en su maldad, como tú lo quieras. Pero viene juicio. Amados, es que no podemos nosotros participar de la cena del Señor indignamente, menospreciándola, tomándola como si fuera cualquier cosa lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El propósito entonces de la cena es sencillo, es recordar el sacrificio y el grande amor de Jesús. ¿Qué dice Lucas 22:19 al final del pasaje? Haced esto en memoria de mí. Cuando una iglesia, ¿qué es lo que recuerda cuando toma la cena del Señor? A Jesús. Lo que Él hizo en su vida, lo que Él sufrió, lo que Él enseñó. A Jesús en todos los aspectos. Pero principalmente, ¿qué recuerda? Su sacrificio. ¿Por qué su sacrificio? Por su grande amor que Él tuvo. Y eso le insta a cada iglesia, a cada cristiano o cristiana a seguir adelante, a decirle a Jesús, gracias Señor por lo que hiciste por mí. Y recuerda en un momento dado, por eso Cristo dijo, hacer esto en memoria de mí, como Dios le dijo a los judíos en el libro de Éxodo, tienen que hacer esto, ¿para qué? Para que ellos no se les olvidara cómo es que fueron rescatados de Egipto. El cristiano, ¿qué es lo que recuerda? La esclavitud del pecado. El faraón era para los judíos el dictador, el malo. Para el cristiano, el adversario. Para el cristiano, Egipto viene siendo el mundo. Señor, ¿cómo estaba esclavizado en el mundo y en el pecado? Y cómo el faraón, el adversario, me tenía, Señor, bien esclavizado. Pero ¿quién te liberó? ¿Quién te libertó? ¿Quién te rescató como iglesia, como cristiano? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces uno recuerda eso y uno le da gloria a Dios. Le da gracias a Jesús. Ese es el propósito de la cena, recordar el grande amor de Jesús con que nos amó al morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Terminamos este estudio con Lucas 22:17 al 20. Por eso te decía que vamos a tener varias partes. Ve el tiempo que nos ha llevado. No podemos hacerlo de rapidito. Si aquí hemos estado aprendiendo cosas importantes de lo que es la Pascua o la cena del Señor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, la tercera copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cerremos nuestros ojos, por favor. Te damos gracias, Jesús,
por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Qué lección tan importante nos has dado, Jesús. Tú le dijiste a tus discípulos: cuánto he deseado tomar con vosotros esta Pascua. Amén, Jesús. Gracias por pensar en nosotros, Jesús. Ayúdanos a que cuando se participe de este mandato se haga con un corazón preparado, Señor. Todo esto se dio en esta casa. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente me miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no puedan caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti la hallé. Tu crucificado, cuánto me has amado, tu resucitado, la vida en ti la hallé. Gracias, Jesús, Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente
Valiente me miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Gracias, Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.